out. Muy bien, entonces para esto, como mencionábamos, necesitamos importar la librería mat, utilizar mat.fapps o faps, y esto nos va a devolver el valor absoluto que pasemos por argumento. La siguiente nos devuelve el máximo común divisor de dos valores. Es mat gcd y le mandas dos valores y en este caso vamos a ejecutarlo. Nos devuelve 2, ¿no? Es el máximo común divisor de dos valores. Y bueno, para los que llegaron un poquito tarde a la reunión, les comentaba que hay dos cosas bien importantes al momento de tomar en cuenta al momento de diseñar algoritmos de inteligencia artificial. La primera es la exactitud con la que van a desarrollar el algoritmo, porque de la exactitud va a depender alguna funcionalidad importante. Por ejemplo, en diagnóstico médico, si tú tienes un algoritmo que tiene una exactitud del 90%, significa que el 10% de tus pacientes les vas a dar un mal diagnóstico. Entonces es muy grave, ¿no? Si estás diagnosticando cáncer, pues al 10% de las personas les vas a decir que pueden tener cáncer o que no pueden tener cáncer, ¿no? Entonces, aquí a diferencia de posiblemente otras áreas, aquí en Machine Learning la exactitud es bien importante, es fundamental. Y para ello, normalmente lo que se hace son análisis muy exhaustivos, análisis estadístico de los datos muy exhaustivos y probar no solamente un algoritmo, sino muchos algoritmos y aparte tunearlos muy bien, ¿no? Parametrizarlos. Recuerden que los algoritmos tienen hiperparámetros que modifican el comportamiento de los algoritmos y esto te puede ayudar a empeorar o mejorar el comportamiento de un algoritmo de Machine Learning. ¿Sale? La otra es que ahorita como no hay mucha gente que tenga la capacidad de desarrollar sobre todo algoritmos certeros, que bueno, cualquiera puede desarrollar un algoritmo. Te bajas un algoritmo de internet que haga cualquier cosa y realmente pues es de juguete, ¿no? Te va a dar una certeza muy baja. Entonces, pues cualquiera o muchos pueden hacer esto, pero muy pocos pueden desarrollar algoritmos realmente poderosos que sean certeros, ¿no? Ahí es donde está la oportunidad, en donde pueden desarrollar tanto aplicaciones propias, emprender y generar startups, o desarrollar algoritmos para otras empresas, sobre todo si tienen ahí el dominio del inglés y esto, pues hay muchas empresas estadounidenses y británicas que están solicitando ingenieros de ciencia de datos de Machine Learning que tengan una capacidad muy alta para desarrollar este tipo de soluciones, ¿no? ¿Ya todos hicieron estos dos ejercicios? Sí, Artur. Sí. Sí. Vamos con floor. Esta función devuelve el valor entero más grande que sea menor o igual a lo que le pases por argumento, o sea, X. ¿Vale?
Aquí estamos pasando 245.89. Nos regresa solamente 245. Aquí podemos igual empezar a jugar un poquito con los valores. Vamos a ponerle un punto 2. Vamos a ejecutarlo. Nos sigue dando 245. Vamos a ponerle 99. Nos sigue dando el 245, ¿no? Básicamente se dan cuenta que ya no tomen en consideración la parte fraccionaria. ¿A qué se refiere eso con más grande que sea menor o igual a X? Toma el valor más grande, es decir, el 245 en teoría pues, es el valor más grande, y que sea menor o igual a X significa que, digamos, toma el valor más grande, que sea menor al número que le estás pasando. En este grado, en este caso, a lo mejor la definición, y así viene, digamos, originalmente en la documentación de Python, está un poco rebuscada, pero lo que significa es que te va a devolver el entero del número que estás colocando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor más grande entero de 245.99? Pues es 245. Un poco rebuscado, pero bueno, es el significado. Y el sale es muy parecido, pero te va a dar más bien el valor más grande. Digamos que lo va a aproximar al entero, al entero superior. En este caso tenemos 245.89, ¿sale? Y nos va a devolver el 246. Entonces lo subió hacia el valor entero más alto. Las definiciones creo que las tienes al revés, Artur, porque ahí dice entero más pequeño y en el flor dice entero más grande. Devuelve el valor entero más grande que sea menor o igual a X. Más pequeño. Y abajo tenemos el entero más. Creo que sí, ¿verdad? Sí, creo que está al revés. Sí. A ver, vamos a cambiarla. Esta función devuelve el valor entero más pequeño que se, no, fíjate, es que más bien voy a cambiar las definiciones. No, yo creo que más bien las definiciones, fíjate que sí pueden confundir un poco, porque esta función devuelve el valor, o sea, el valor entero, sea mayor o igual a X, ¿no? Quitamos lo de menor y esto también podemos quitar lo de más grande. El valor que sea menor o igual a X. Así, mira. Porque aquí ya te devuelve el valor que sea menor, el valor entero sea menor o igual a X, que sea el valor entero que sea mayor o igual a X. Creo que ya quedarían Sí, así, ¿no? así. No sé si se entienda mejor. Muy bien. Seguimos con el siguiente punto, que es el factorial. No sé si alguien recuerda qué es el factorial de un número. Es la multiplicación sucesiva, ¿no? Si no mal recuerdo. Muy bien, sí, es el valor sucesiva de todos los números que conforman ese número, ¿no? Por ejemplo, si tienes el 5,
O sea, el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿no? En este caso tenemos el factorial de 5, le da 120, el factorial de 2, ¿cuál sería el factorial de 2? El 2, ¿no? 1 por 2. El factorial de 3, 1 por 2, 2 por 3, 6. Y así sucesivamente. Esta parte es importante porque más adelante nos vamos a ver también que a veces hay una técnica que se llama complementación o expansión de datos. Entonces, muchas veces tú tienes un dataset de datos y no tienes los suficientes datos para entrenar, por ejemplo, una red neuronal. Entonces, tienes que generar tus propios datos a partir de inferencias. Entonces, puedes utilizar técnicas matemáticas como técnicas aleatorias o técnicas de factoriales o alguna otra técnica de generación de números para dar más muestras a la red neuronal y muchas veces intencionalmente con valores erróneos o aleatorios para que tenga más información para poderse entrenar, ¿no? En el caso, por ejemplo, imagínense que van a entrenar, van a hacer un algoritmo para detectar señales, eh, señalización vial para un coche autónomo. Entonces, la cámara del coche muchas veces no va a detectar correctamente una señal, a lo mejor una señal de stop o de alto, por la posición de la cámara, por la definición de la cámara, posiblemente la luz que interfiere o que infiere en el anuncio, eh, el ambiente, la contaminación, el polvo, va a hacer que la imagen se vea de distintas formas, aunque es la misma imagen. Entonces tú puedes utilizar técnicas un poquito más avanzadas como que están basadas en matrices y en cálculos numéricos para modificar los píxeles de la imagen. Entonces tú la misma imagen que es un stop, la modificas para meterle ruido, ¿no? Que se vea borrosa, que se vea con blur, le metes un ruido gaussiano, ¿no? Le metes un ruido de sal and pepper o sal y pimienta, y para eso utilizas, por ejemplo, algunos otros métodos como un algoritmo de Gödel, utilizas eh, un algoritmo de Gauss, ¿no? Y estos algoritmos precisamente hacen multiplicaciones o hacen operaciones sobre la imagen para modificarla, ¿no? Rotarla, meterle ruido, hacerla borrosa, meterle contraste, mayor luz, menor luz. Entonces, de la misma imagen puedes sacar 100 o 200 imágenes modificadas y esas imágenes se las mandas al algoritmo para que el algoritmo entrene con esas 200 imágenes que generaste. Entonces, cuando ya en un caso real vaya el auto detectando estos anuncios, va a poderlos identificar en distintas situaciones, ¿no? En donde no se vea muy bien la imagen. Entonces, por eso sí se usa mucho este tipo de funciones. Entonces, nos vamos al trunk. Esta función nos va a devolver la parte entera del número.
En Netflix hay una serie que está así con rosa, se llama Startup, no sé si la han visto, es una serie coreana. Por No, acá no, no. ¿de qué trata? Precisamente de una startup en Corea que se dedica a la inteligencia artificial, al desarrollo de inteligencia artificial para distintas cosas, y entra así como un programa tipo Y Combinator o 500 Startup para que los fonden y se vuelvan una mega empresa, ¿no? Aunque realmente es una comedia, es una novela ficticia. Durante el proceso de esa serie, realmente sí hablan de cosas técnicas, ¿no? A mí me sorprendió ver pues, que hablaban sobre algunos algoritmos de Gauss, redes neuronales, te explican cómo funciona la red neuronal, ¿no? Ahí ves a los chavitos programando y vas viendo el código que van escribiendo, y si es un código real en Python, ¿no? Entonces está interesante, está entretenida, ¿no? La verdad es que es dominguera, es para entretenerse. Entonces, si pueden echarle un ojo y quieren entretenerse un poquito y también ver algunos conceptos, ahí salen algunos conceptos, ¿no? De startups y conceptos también de inteligencia artificial. Y bueno, está un poco divertida, ¿no? Ahí se llama Startup, es coreana. Vale, en vez de andar viendo el juego del calamar. Sí, exacto. Y bueno, a mí el juego de calamar, es que sí me causó un poco de ansiedad. Este, Está muy Sí, agresivo, ¿no? está muy agresiva, Sí, tampoco me gustó. sí, sí, sí. También y bueno, esta está pues más divertida, ¿no? No te causa ansiedad, te divierte más bien, ¿no? También es un poquito cómica, está bien. Entonces, bueno, ya hicimos todos trunk, vemos funciones trigonométricas, aquí es donde ya entra en juego los videitos, ¿no? Entonces, con mat.sim podemos calcular el seno del ángulo X en radianes. También por eso era importante ver que era un radián. No sé si alguien recuerda qué es un radián. Me parece que es la cantidad de veces que cabe el radio o el diámetro, no me acuerdo en la circunferencia, ¿no, Arturo? El diámetro, creo. Sí, exacto, casi, casi. Es la distancia, o el radio es, digamos, la distancia del radio de un círculo que cabe en un arco de circunferencia, ¿no? Entonces, en un círculo, a lo mejor el radio, ¿cuántas veces cabe el radio en una circunferencia? No sé, creo que es pi, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuántas veces cabe el radio en una unidad de radio en la circunferencia? Ese sería un radián, ¿no? Entonces, un ángulo puedes medir en radianes. Entonces, ¿cuánto dices? Bueno, un ángulo mide 2 radianes, ¿no? Entonces, el ángulo significa que mide tantas veces como cabe el radio en la longitud de arco de ese ángulo, ¿no? Y bueno, aquí lo podemos ver. Igual el coseno, mat.cos. Con mat.pi, obviamente, nos traemos el número pi, ¿no? Vamos a ver. Mat.pi. Luego aquí hacemos un print para que nos devuelva esto. Y aquí nos da el número, ¿no? Obviamente aquí como que lo trunca, ¿no? Internamente no sé cuántos dígitos tome. Y abajo ya nos devuelve el coseno del ángulo en radianes.
¿Ya todos hicieron el seno y el coseno? Ya. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver el aseno, ¿no? Básicamente el aseno es el arcoseno, ¿no? Es, es el arcoseno. Y igualmente nos va a calcular el valor del ángulo para que su seno sea X, ¿no? Esta parte del arcoseno, seno tangente, lo explican súper bien en el video que les bajé. Ahí explican de una forma bien, bien didáctica y muy gráfica qué significa el seno y el arcoseno. Que básicamente pues, el arcoseno es el complemento del seno. Pero si lo ven ya gráficamente en el video, van a ver cuál es la magnitud, ¿no? Y por qué se llama así. Ya todos tienen el arco seno y el arco coseno. Sí, oye, Sí. ¿por qué si le pongo un valor diferente de 1? Ajá. Error. Diferente de uno. Lo que pasa es que tiene que ser como números fraccionarios, ¿no? Punto 56. Ah, A ver. Mm, bueno, dejé el uno. Entonces, de 1, ¿no? entonces deben ser como valores fraccionarios diferentes a uno. Digo, menores a uno. Sí. Iguales menores a uno. Y en el video también explican por qué pasa eso, ¿no? La explicación es muy larga y nos iríamos muy largos aquí en esta clase y tampoco no es como que la finalidad exacta enseñar a profundidad matemáticas, ¿no? De cierta forma, más bien lo quiero enfocar más al tema de poder utilizar el código, ¿no? Y bueno, el concepto matemático pues, sí es importante saberlo, simplemente para poder utilizar correctamente las funciones, ¿no? Saber en qué momento seleccionar una, en qué momento seleccionar otra, o simplemente porque está teniendo un algoritmo un cierto comportamiento, ¿no? Y dices, bueno, este algoritmo está dando una muy mal predicción, pero ¿por qué está dando esa mala predicción? Entonces, si conoces el comportamiento o el fundamento, posiblemente puedas encontrar el problema, ¿no?
Y bueno, la siguiente es el arco tangente. Es igual mat a tan y le podemos ahorita, pues, colocar el valor de 1, ¿no? Nos va a devolver el ángulo para que su tangente sea el valor que le pases por, por este argumento. ¿Alguien recuerda el teorema de Pitágoras? Sí, un poco, Arthur. Sí. A ver, alguien que me diga ahí la definición. La suma del cuadrado de los dos catetos Ajá. es igual a la... Ah, caray, se me fue. Al La cuadrado suma de la hipotenusa. es el cuadrado de la hipotenusa, exactamente. Perfecto. Es súper, ¿no? Eso es bien útil. Y es increíble cómo a partir de este concepto tan simple hay algunos algoritmos que se desarrollan. Por ejemplo, el algoritmo del cálculo de los vecinos más cercanos, que miden la distancia entre todos los valores de un conjunto de datos para ver qué tan separados están de la media de todos los datos. Con esto, a partir del cálculo de esta distancia, que sería x2 menos x1, y2 menos y1, que se saca a partir del teorema de Pitágoras, es como se saca este algoritmo y nos permite hacer una clasificación de datos que tú le mandas, ¿no? A través del cálculo de la distancia en una recta numérica XY. Por ejemplo, en ese caso, cuando imagínense que ustedes tienen un dataset de... ¿Qué podría ser? Déjenme ver algún dataset. Ah, perfecto. Y este es un caso real. Un dataset de transacciones o de pagos con tarjetas, y dentro de esos pagos con tarjetas hay transacciones fraudulentas y tú quieres separar cuáles son las características que tienen esos pagos fraudulentos, y utilizas una clasificación de clustering a través del cálculo de los vecinos más cercanos o KNN para ver cuáles son fraudulentos y cuáles no son fraudulentos, y posteriormente, cuando te di una transacción con esas características, clasificarla como fraudulenta y entonces cancelarla, ¿no? No permitirle al usuario que haga esa transacción. Y ese algoritmo muy específico sale a partir del teorema de Pitágoras, básicamente. Entonces, esta función, el IPOT, precisamente lo que hace es calculando la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo a partir de los dos catetos. ¿Sí? ¿Ya todos hicieron esto? Sí. Listo, sí. Sí. Ahora, pues básicamente hasta aquí llegamos a lo básico de Python.
Nos va a faltar un poquito ahí funciones algorítmicas y exponenciales, pero quisiera ahorita hacer un recuento rápido de todo, porque ya la siguiente semana nos vamos a enfocar ya a NumPy y Pandas, precisamente para lo que es análisis, un poquito de análisis numérico y análisis estadístico y análisis matricial, ¿no? NumPy realmente nos da una gran cantidad de funciones más avanzadas para cálculos matemáticos y Pandas nos permite manejar matrices de una forma muy dinámica. Imagínense Pandas como si fuera una base de datos en memoria, donde tienes una megatabla y sobre esa megatabla puedes hacer consultas, puedes hacer inserciones, borrar registros, agregar registros, colocar columnas, manipularla como si fuera básicamente una base de datos por código, ¿no? Como si fuera un ORM, un Object Relational Mapping, pero totalmente en memoria y soporta datasets muy, muy grandes, ¿no? Es la característica más importante. Entonces tú puedes cargar en memoria un dataset gigantesco de miles, millones de registros o columnas y empezar a procesarlos, a procesarla en memoria. Esa es una característica súper importante. Entonces, nada más recordando un poquito, ya vimos cómo se hace la importación de librerías, el manejo de las variables, y vimos que no hay tipos de datos como tal definidos, sino que los tipos de datos son inferidos. ¿Sale? Vimos el manejo de constantes, que tampoco no hay tal cual una nomenclatura específica, sin embargo se toma como que en mayúsculas las variables son más, son mejor identificadas, bueno, las constantes son mejor identificadas y es como una convención. Vimos que soporta datos numéricos, enteros, binarios, hexadecimales. Y con hex y con bin podemos imprimir el valor en hexadecimal de un número o el valor binario en un número. Vimos la parte de operadores aritméticos, pues todos los operadores son suma, resta, multiplicación, división entera, módulo y exponente. Vimos operadores de asignación, el igual, el más igual, el menos igual, el operador de asignación de multiplicación o multiplicación y asignación, división y asignación, división entera y asignación, módulo y asignación, exponente y asignación. Vimos una pequeña introducción a operaciones de bits. Aquí ando preparando una pequeña clase, unos 20 minutitos para ver a profundidad el tema de operaciones de bits, porque sí hay algunos casos, sobre todo si ustedes quieren especializarse, por ejemplo, en visión computacional o análisis de video o análisis de streaming, donde sí se pueden llegar a utilizar a un nivel profundo. Todos vimos básicamente el AND, el OR y los corrimientos de bits, ¿no? Vimos datos booleanos. Con el operador AND, el operador OR y el operador NOT. Vimos operadores de comparación e identidad, que básicamente es el menor que, el igual que, el mayor que, el mayor igual que, el igual y el distinto. ¿Sale? Vimos cadenas de caracteres. En la parte de cadenas de caracteres, vimos cómo se hace la definición de estas cadenas de caracteres y que podemos obtenernos, podemos traer las cadenas de caracteres a través de sus índices y podemos traernos también un conjunto de datos de estas cadenas a través de sus índices, indicando la posición inicial y la posición final que queremos extraer. Entonces, es muy importante. Vimos que las cadenas de caracteres o los strings funcionan como una lista de caracteres, una lista indexada, ¿no?
Vimos también algunos operadores de cadenas de texto, como la suma y la multiplicación. Podemos sumar cadenas de texto o podemos multiplicarlas. ¿Vale? Esta es una característica muy interesante que se llega a utilizar. Tú muchas veces necesitas multiplicar una cadena de texto n veces, ¿no? Y con la multiplicación lo podemos hacer de una forma muy, muy rápida. Vimos funciones con cadenas de texto, con len. Podemos obtener la longitud de una cadena de texto con find. Podemos encontrar una subcadena que pasamos por parámetro. Con upper podemos colocar en mayúsculas todos los caracteres de una cadena de texto, con lower en minúsculas. Con replace podemos reemplazar un texto por otro. Vimos el tipo none, que no es lo mismo que un 0 o un false. El tipo none tiene su propio significado, que básicamente indica que una variable no contiene ningún valor. Entonces es importante, ¿no? Porque muchas veces tenemos que validar si una función nos devuelve un none, significa que algo no está haciendo, no está funcionando la función, estamos colocando parámetros incorrectos. Vimos transformación de tipos. Podemos transformar, por ejemplo, un tipo a un valor entero. Si el tipo no es posible transformarlo, pues nos va a devolver un error. Aquí estamos tratando de transformar una cadena de texto a un entero y bueno, nos manda un error porque no puede transformarla. Hicimos una transformación de enteros a flotantes y una cadena de texto a flotante, pero la cadena de texto realmente sí contiene un valor, no contiene un número, pero en un formato de cadena. Vimos complex, que es cómo transformar un número a un número complejo, y mencionamos en su momento que esto muchas veces se usa para poder construir números en un eje de coordenadas cartesianas, ¿no? En donde el primer valor, en este caso el 10.78, corresponde al eje de las X y el 0J corresponde al eje de las Y. Hicimos conversiones de valores a booleano y los empezamos a comparar. Hicimos comparación booleana con el if. Y empezamos a imprimir estos valores. Entonces vimos todo lo que son booleanos. Vimos estructuras de datos, que son las listas, y podemos definir la lista dentro de una serie de valores separados por comas dentro de corchetes. Podemos definir una lista vacía y podemos obtener los valores de la lista a través de su índice. ¿Sale? Igualmente vimos que, al igual que las cadenas de caracteres, podemos traernos rangos de valores, indicándole el rango del índice inicial y el índice final que queremos obtener de la lista, y vimos que podemos utilizar el valor negativo en el índice. Entonces esto empieza a contabilizar a partir de la derecha y no a partir de la izquierda. Si colocamos un menos, empieza a contar a partir de la derecha. Si colocamos número positivo, empieza a contar a partir de la izquierda. Vimos funciones aplicables a listas. Con len podemos obtener el tamaño de una lista. Con insert podemos insertar un número en el índice que le estemos indicando. En este caso, le estamos indicando que coloque en la posición 3 un nuevo valor. Con el número negativo igualmente empieza a insertarlo, tomando en cuenta el valor desde la derecha. Con append inserta un valor, pero al final de la lista. Con extend
inserta un conjunto de elementos a la lista, no nada más uno. Con remove podemos eliminar un elemento que pasemos por la lista y elimina pues, el primero que encuentre. Con count contamos el número devuelve el número de veces que se encuentra un elemento en la lista. En este caso, estamos haciendo un count de otro que no se encuentra en la lista, da un 0. Si pusiéramos cola, nos va a devolver el número de elementos, ¿no? En este caso son 2. Vimos reverse, que nos permite invertir la posición de todos los elementos de una lista. En este caso tenemos aquí una serie de elementos en un orden y con reverse los invierte el orden. El sort nos ordena los elementos de una lista. Aquí vemos cómo tenemos una serie de números desordenados y abajo los imprime de forma ordenada desde 0 hasta 10. Y con reverse, y si le pasamos por argumento el valor true, reverse igual a true, pues invierte el ordenamiento. Esto es muy interesante, ¿no? Yo recuerdo que en la universidad usamos, por ejemplo, el algoritmo del bubble sort, no sé si lo recuerdan, ¿no? Un ordenamiento de burbujas que de cierta forma es muy ineficiente. Y pues bueno, ya tenemos funciones que lo hacen de forma automática, ¿no? Tenemos el pop, que realmente elimina un elemento de la lista y devuelve el elemento que se encuentra en la posición que se pasó por argumento, ¿no? Aquí tenemos el 0, el 1, el 4 y nos devuelve el 4, que fue el elemento que se eliminó. Y luego imprimimos la lista. Ya está la lista impresa, pero sin el número 4. Ahora vimos tuplas. Vimos también más adelante cómo se usan las tuplas, por eso era importante verlas. Y la principal diferencia con una lista pues, son inmutables, no se pueden modificar una vez que una tupla es creada. Y como pueden ver, es una lista de números separados por de valores separados por comas, o una secuencia de valores separadas por comas. Entre paréntesis. Vimos desempaquetado de tuplas. ¿Ya vieron? Tenemos una tupla con X valores y esos valores se los pasamos a ciertas variables. Variable 1, X, Y, Z, A y B. Y luego imprimimos cada uno de esos valores. Y vimos que en dónde se hace utilizar el desempaquetado de las tuplas. Que vimos que se utiliza cuando tú devuelves una lista de respuestas en una función, ¿no? Y realmente lo que devuelve la función es una tupla y por eso la puedes desempaquetar. Igualmente funciona muy similar a una lista. Podemos obtener los valores de una tupla a partir de sus índices o un rango de valores indicando el índice inicial y el índice final. Igual te acepta números negativos para poder hacer la contabilización a partir de la derecha. Algunas funciones aplicables de la tupla, por ejemplo, la longitud de una tupla, y podemos iterar una tupla. Con index
podemos devolver la posición que ocupa un elemento dentro de la tupla. Y vimos diccionarios, ¿no? Que son también una parte muy importante para el manejo de estructura de datos. Y básicamente un diccionario es una estructura de elementos que enlaza los elementos almacenados dentro del diccionario a través de llaves. ¿Sale? Entonces aquí no ingresamos por índices, sino ingresamos por llaves o claves. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la clave 1 tiene como valor una variable, la clave 2 tiene como valor un número entero, y así sucesivamente. Dentro de los mismos diccionarios podemos tener tanto listas como otros diccionarios. Eso lo hace muy poderoso porque podemos tener ahí valores muy, muy complejos, ¿no? Estructuras de datos muy complejas. Algunas propiedades colocamos son dinámicos, pueden crecer o decrecer, se pueden añadir o eliminar elementos, son indexados, los elementos del diccionario son accesibles a través de su llave, son anidados, un diccionario puede contener otro diccionario en su campo clave, su campo valor, perdón. Y podemos ingresar al valor de un diccionario a través de su llave, colocándolo de su llave o clave, colocándolo entre colchones. Y entonces aquí estamos ingresando a través de sus valores, a través de sus claves. Estamos ingresando sus valores a través de sus claves. Y podemos modificarlo también igual a través de su clave. Podemos modificar el valor de esa clave, simplemente asignándole el valor. Podemos crear un diccionario vacío con dict, o podemos crear otro diccionario también con dict, colocando el diccionario dentro de la función. Podemos eliminar una clave del diccionario con la función del espacio, el nombre del diccionario y la clave entre corchetes. Y con eso eliminamos un elemento de ese diccionario. Podemos iterar el diccionario, ya vimos muchas veces cómo se utiliza en dos casos, tanto como para saber si un elemento se encuentra dentro de una cadena de caracteres o para poder iterarlo dentro de un for. Y en este caso, lo que vimos fue cómo obtener el tipo de dato con type de los valores de las claves del diccionario. Aquí nos va indicando qué tipo de dato es. Es una clase de tipo string, es un diccionario, es una lista, es un string y es un string. Vimos diccionarios anidados, que básicamente podemos definir diccionarios en variables y agregar esos diccionarios a otro diccionario para construir un diccionario más complejo. Vimos funciones y métodos en diccionarios, como el clear, que elimina todo el contenido del diccionario, básicamente lo borra, lo deja vacío. El get, que nos permite consultar el valor para una llave que pasemos por argumento, traemos el valor de esa llave. Vimos el items, que nos devuelve la lista de las llaves de ese diccionario. Y una vez teniendo la lista, pues podemos iterarlas y sacar todos los valores a través de un simple for. Y vimos que también, por ejemplo, la lista, esta lista que nos devuelve el items, no son listas indexadas, y tenemos que transformarla a una lista para poder ingresar a sus valores por un índice. Entonces, con list, si tenemos una lista no indexada, la convertimos a una lista indexada. Ya ven que es muy útil, ¿no? En varias ocasiones podemos llegar a tener listas no indexadas. Con keys obtenemos la lista de las llaves. Arriba, ¿cuál estuvimos viendo? Vamos a ver.
Aquí obtenemos los ítems, que son realmente el ítem es la llave junto con el valor, ¿no? Y aquí obtenemos únicamente la llave, el key, la lista de llaves. Y igualmente lo podemos convertir a una lista para ingresar sus valores por índice. Con values podemos obtener todos una lista de los valores del diccionario, ¿no? Entonces, en el primero obtenemos la lista de los ítems, que el ítem es clave valor. En el segundo, con keys, obtenemos las llaves, la lista de llaves, y con values, en el tercero, obtenemos la lista de valores. Y como en las otras, igual lo podemos convertir a una lista indexada e ingresar los valores por llave. Vimos pop, que busca y elimina la llave que se pasa como parámetro y devuelve su valor asociado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos diccionario 3.pop. Le pasamos la llave A. Aquí tenemos esta. Llave A. Inicialmente imprimimos el diccionario con todos los valores. Realizamos el pop para eliminar ese ítem. Y lo volvemos a imprimir para ver que el ítem con el valor 3, que sería A, y valor 3 ya no se encuentra en el diccionario final. El pop item, aquí depende mucho de la versión de Python que estemos usando, pero como ya casi todos estamos usando la 3.7, en la versión 3.7 pop item, las versiones anteriores eliminaba el elemento de forma aleatoria. Y aquí elimina el elemento que se insertó por última vez. Obviamente en una lista nueva, el elemento que se insertó por última vez, pues es el elemento final. En este caso, el E2.5. El update tiene como parámetro otro diccionario. ¿Sale? Entonces, si hay un valor, repite una clave que se repite, el diccionario que recibe la actualización, se actualiza el valor. Si no está ese valor, se agrega al diccionario. Entonces, este es súper útil cuando tienes dos diccionarios y quieres sacar un tercer diccionario, pues con todos los valores. Muy común hacer eso. Bueno, list devuelve una lista de todas las claves incluidas en el diccionario, que es muy similar a keys, ¿no? Nada más que la diferencia es que esta sí devuelve una lista indexada. Si queremos sacar la lista ordenada, lo hacemos con sorted. Y in comprueba si una clave se encuentra en un diccionario. Así como en una cadena de caracteres podemos utilizar in para saber si un carácter se encuentra en una cadena o se encuentra en un string. En este caso, en los diccionarios, podemos validar si una clave se encuentra en un diccionario. Vimos conjuntos o sets y vimos que los conjuntos o set se basan en el modelo matemático de la teoría de conjuntos. ¿Sale? Entonces vimos que podemos crear un conjunto vacío. También vimos que el conjunto no tiene valores repetidos. Aquí podíamos 2 veces Audi y nada más se va a poner un solo valor, ¿no? Esa es otra característica del conjunto. Y se dan cuenta, empieza igual con llaves, pero se diferencia del diccionario porque no son clave-valor, ¿no? Solamente es un conjunto de valores separados por comas. Y por eso
Python lo puede identificar como conjunto, porque podría pensar por las llaves que puede ser un diccionario, pero no es un diccionario, le faltan las claves. Entonces podemos aplicar distintas operaciones matemáticas, como la unión, que es la unión de dos conjuntos, o la fusión de dos conjuntos, la suma de dos conjuntos, la intersección, que son los conjuntos que se repiten los valores que se repiten en cada conjunto, la diferencia, que son los valores que no se encuentran los valores de un conjunto que no se encuentran en otro, el subset, que es cuando, digamos, un conjunto es un subconjunto de otro conjunto, y el in, que también nos puede servir para ver si un valor se encuentra dentro del conjunto, el len, que nos va a dar la longitud del conjunto, y vimos, bueno, pues expresiones condicionales, ¿no? Esto lo vamos a hacer un poco más rápido, fue el último que vimos. Vimos el if, que podemos utilizar para hacer comparaciones, el else, el if, para ver si hay alguna otra comparación que no entra en el if, se va al el if, y si no lo encuentra, se puede ir al final al else. Vimos ejecuciones iterativas, vimos vimos el bucle while, y vimos que el while también puede tener la sentencia else. Vimos el bucle for, que al igual que el while, puede utilizar un else. Vimos que el in puede ser utilizado en el for para poder iterar una lista o iterar una cadena de caracteres. Vimos el range, que nos permite generar un rango de valores de enteros para poder hacer distintos tipos de operaciones, como podría ser recorrer los valores de una lista por su índice. Vimos que al range podemos colocarle un número inicial y un número final. Podemos colocarle un número inicial, un número final y un paso para poder hacer saltos o brincos en la forma en la que se hacen los incrementos. ¿Sale? Podemos imprimir el rango que estamos generando. Y bueno, ingresar o recorrer una cadena de caracteres a través del range. Vimos cómo se utiliza el in. El in, sí, ya como hemos visto, se utiliza en distintos casos. Y el for es el caso como más utilizado, de hecho. Vimos algunas sentencias adicionales como el break, que nos permite romper la ejecución de un bucle. Vimos el continuo, que nos permite saltarnos una iteración. Vimos los iteradores. No todos los objetos son iterables, principalmente las listas y las cadenas son iterables. Algunos otros objetos que, bueno, de algunas otras librerías que devuelven un objeto iterable, a sabiendas de que este objeto es iterable, lo puedes utilizar. Vimos las funciones y cómo se define una función. Vimos los tipos de parámetros. Vimos que pueden ser, digamos, argumentos por posición y argumentos por nombre. En el caso de los argumentos por nombre es muy utilizado. Tenemos que colocar el nombre del parámetro que estamos utilizando. Vimos los valores por defecto de una función, parámetros indeterminados, que también es algo muy utilizado, que es básicamente una lista dinámica que es pasada por argumento. Vimos que podemos pasar no solamente listas dinámicas, sino diccionarios dinámicos. ¿Sale? Entonces, con los diccionarios dinámicos, podemos colocar o meter a una función, pues, estructuras más complejas. Vimos el retorno de los valores. Vimos cómo con return podemos hacer un retorno de valor en una función
cómo podemos obtener o retornar múltiples valores en una función y vemos que este retorno realmente es una tupla. Y pudimos identificarlo fácilmente porque al momento de imprimir el valor completo de lo que nos devuelve la función, vimos la estructura de una tupla. Eso es algo muy, muy padre también porque, si se dan cuenta, es muy transparente, ¿no? En otros lenguajes también luego de repente las estructuras son como objetos y realmente no sabes bien qué es lo que te está devolviendo. Aquí simplemente con imprimirlo ya sabes qué estructura de datos tienes. Vimos una forma simple de documentar funciones, que es la forma que ya viene por defecto, aunque también mencionamos que existen algunos otros frameworks que te permiten generar documentación mucho más avanzada, incluso transformar esa documentación a un documento de HTML para subirlo a la web o tenerlo en una wiki. Y bueno, lo último que acabamos de ver, que son las funciones matemáticas en Python. No sé cómo ven, hasta aquí, pues básicamente ya vimos todo lo más importante de Python, todo lo básico para empezar ya con manipulación de datos o con ciencia de datos. No sé si tienen algún comentario. No, ninguno. Yo una duda en cuanto a hasta cuándo está programado este diplomado. Mira, estoy todavía analizando cómo es digamos, lo tenía como separado en varias partes, no lo había dado todo junto. Yo calculo que yo creo que es como un mes más. Yo creo que se puede hacer un mes más si me ayudan un poquito digamos, a estudiar un poco de teoría, sobre todo conceptos matemáticos, antes de iniciar la clase, porque lo que nos podría atrasar un poco es la parte matemática. Pero a partir de la siguiente clase, ya básicamente ya estamos metidos de lleno a lo que son análisis de datos, ¿no? Ya lo demás podemos irnos un poco más rápido ya con estas bases pues sólidas, ¿no? Que si no tenemos estas bases así muy asentadas, cuando veamos lo demás va a ser un poco más complicado. Vale, un mes se me hace poquito, pensé que íbamos a estar como 6 meses o algo así. 6 meses. Mira, es lo que estoy viendo, ¿eh? No lo sé todavía, te digo que no lo sé a ciencia cierta, porque va a depender también mucho ahorita cómo avancemos con la parte ya de los algoritmos. Vale, esa era mi duda. Sí, pero sí, ahí, honestamente sí va a depender cómo avancemos, ¿no? Pues, también me va a permitir a mí como medir, ¿no? Realmente cuál es el tiempo que le toma a una persona, pues ver todo el temario. Mira, toda esta parte la vi en la maestría, yo lo vi en 3 meses, porque fueron como 3 materias de la maestría que vimos en 3 meses, fueron 3 materias que iban juntas. Entonces yo creo que es factible verlo en 3 meses. 3 meses. Obviamente, pues, que no, que hagan los ejercicios, que les voy a ir pasando algunos videitos muy, muy pequeños, muy sencillos con conceptos, principalmente conceptos, para ya estando aquí, pues entrar con código directo, ¿no? O sea, la forma de hacer esto es programando, no hay otra. Oye, Artur, respecto a ese tema, no sé los demás, pero no sé si se podría que en una clase tuviéramos algunos ejercicios previo a comenzar con el análisis de datos y metiéndole la complicación esta de las matemáticas. O sea, ejercicios plenamente en Python para estar un poco más familiarizados con las funciones y los objetos que se manejan acá. Porque, bueno, yo no sé, pero yo en lo particular yo tenía un chorro que no programaba mucho, mucho. Entonces,
entonces Sí, pues no sí, por ando bien supuesto, podemos descansada. preparar ejercicios, no sé, por ejemplo, el clásico, ¿no? A ver, calcula, este, haz esta transformada o itera esta matriz bidimensional o haz este cálculo, saca un binomio. Podríamos hacer ese tipo de ejercicios ya como en vivo, pero ya con estos conceptos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, Y así sí, la todos verdad es están. que pues a mí sí me ayudaría bastante. Sí, por supuesto. Sí, y como les comento, ¿no? Ahorita el valor que le pueden sacar a esto es bien grande, ¿no? Si ya una vez que lo dominen, les voy a ser sincero, tampoco no se domina de la noche a la mañana, hay que hacer muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. Yo les voy a tratar de armarles, aparte del ejemplo que armemos en clase, voy a tratar de darles otros 2 o 3 ejemplos ya en Playbook ya hechos para que los puedan ejecutar y analizar en casa, ¿no? Porque también, la verdad es que sí, sí, una vez que terminemos el diplomado, yo creo que sí se tardan, si le echan ganas, pues un año más, ¿no? En entender bien a profundidad cómo funciona. Porque yo les voy a dar un caso, 2 casos, 3 casos, pero hay N casos, ¿no? Hay 100, 200 casos de cada cosa. Y va a depender del tipo de datos que usen, ¿no? Si están usando datos para medicina, datos para telecomunicaciones, datos de seguridad, datos de red, datos sociales, demográficos, financieros, médicos. Entonces, eso es lo que lo hace pues complejo, ¿no? Lo hace todo un mundo que aunque ya sepas el algoritmo, pues va a depender del problema al que te enfrentes. No sé cómo se les ha hecho hasta aquí, muchachos. Difícil, fácil. Ya ya sabían más o menos de qué se trataba. Pues yo no conocía a Peyton, es la primera vez que trabajo con él. Ok, Yo tampoco lo conocía, pero se me hace muy intuitivo, como que, bueno, o sea, muy fácil de usarlo, la verdad. Creo que comparándolo con otros lenguajes de programación, haces cosas en una sola línea que con otros a lo mejor, sobre todo la asignación, por ejemplo, en la parte de asignación de valores, haces una línea todo completito, ¿no? Y aquí exacto. es bien rapidísimo, entonces me gustó, a mí la verdad es que me gustó, se me hace muy flexible, se me hace como que una combinación ahí de lo mejor de varios que he conocido, por ejemplo, un poquito ahí de Perl, un poquito de JavaScript Exacto, y exacto. Java, como que se me hace una combinación de todos ellos. Sí, precisamente digo, ya no lo platicamos a un inicio, pero esa fue la filosofía de Python, ¿no? Tomar como que lo mejorcito de cada lenguaje y hacer un lenguaje pues, más intuitivo. Sí, eso está muy bien. Y sobre todo que es un lenguaje, digo, el único área donde sí está atrasado Python es, por ejemplo, el desarrollo de dispositivos móviles. Eh, por ahí un medio framework que medio funciona para eso, pero de ahí en fuera, lo puedes utilizar para web, para análisis de datos, para desarrollar aplicaciones en el backend, en el frontend, para programar robots, ¿no? La verdad es que la mayoría de los frameworks de ciencias, de inteligencia artificial, de machine learning, de análisis de lenguaje natural y de robótica están en Python, ¿no? Yo no por ejemplo, hay un sistema que se llama ROS, Robotic Operation System, que es todo un sistema operativo para robots, está hecho en Python y todas las interfaces son en Python, ¿no? Entonces, la verdad es que se está volviendo todavía más utilizado, ¿no? Sí, pues tiene poco, ¿no? Que fue declarado el lenguaje de programación más utilizado en el mundo, Exactamente. esperando a Java hace apenas 2 meses, ¿no? Mes y medio. Sí, 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 ya superó prácticamente a todos los lenguajes, precisamente como el lenguaje de programación más utilizado. Exacto.
Y más allá de vernos como programadores, yo creo que hay que vernos ya como algo más, ¿no? O sea, no somos programadores, más bien somos, o la tendencia es que seamos realmente, pues, científicos, ¿no? Que nos dediquemos a crear cosas complejas. Sistemas de reconocimiento visual, sistemas de navegación, sistemas para coches autónomos, sistemas para detección de enfermedades, que es a lo que ahorita le estoy pegando un poquito más, sistemas para detección de fraude financiero, detección de lavado de dinero, detección de riesgos en sistemas de red. Digamos, la tendencia es que nos vayamos hacia eso, ¿no? Sistemas, desarrollar algoritmos o sistemas para construir o generar código y construir software, ¿no? Automatizar software. Entonces, al final del día, esa es la tendencia, ¿no? Y bueno, preparé un examen, nada más denme 5 minutos para hacerle un ajuste, porque creo que las preguntas las dejé con muy poquito tiempo de respuesta. Entonces, en algunas no les va a dar tiempo de contestar, ¿no? Denme 5 minutos para aumentarle el tiempo a las preguntas y lo hacemos, ¿les parece? Sin problema, Ok, muchas sí. gracias. Problema. Ok. Órale. Perfecto.
Listo, muchachos. Ok, en cuanto ya estén todos, empezamos. ¿Les parece? Sí, Listo, sí, está bien. Ok, 8. Faltan 2. Faltan 2. No sé si tienen problemas para conectarse. Yo creo que fueron por el cafecito. Sí, ¿verdad? A ver, esperamos unos 2 minutitos, si no, pues iniciamos. Y Artur, y después de este curso, si pasamos bien y nos evalúas bien, ¿vas a hacer otro? Sí, pienso hacer uno ya de Machine Learning como tal, de Deep Learning más bien. En Deep Learning, pues ya podemos ver cosas más avanzadas. Por ejemplo, visión computacional, ¿no? En Deep Learning ya puedes ver visión computacional, ya puedes ver, por ejemplo, análisis de sentimientos, ¿no? Análisis de movimientos, por ejemplo, ver si una persona está subiendo los brazos, está bajando los brazos, está caminando, ¿qué otro?
otra cosa avanzada podemos hacer? Por ejemplo, a lo mejor una introducción a lo que es navegación o lo que son coches autónomos. Eso también ya lo ves en Deep Learning. Manipulación de imágenes, ¿no? Todo lo que está de moda, ¿no? Como deepfake, que puedes, por ejemplo, a una persona ponerle la cara de otra persona o hacer que una fotografía se mueva, ¿no? Todo ese tipo de cosas ya los ves en Deep Learning o digamos, temas avanzados de Deep Learning, porque ya son otro tipo de algoritmos, ya no son algoritmos como orientados a predecir, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos vamos a enfocar mucho a la predicción, básicamente a la predicción y a la segmentación. O sea, cómo segmentar datos y cómo predecir datos, cómo detectar patrones o tendencias. Esa es toda una gama de datos. La otra es todavía un poquito más cercana a la inteligencia artificial. Ok. Oye, ¿y sí es cierto que nuestros teléfonos nos están escuchando y si yo digo ahorita café, me abro Facebook y me van a aparecer anuncios de café? Fíjate que eso es bien interesante, ¿no? La verdad es que no. Ay, se me va a acabar la batería. Voy por mi cargador, pero básicamente lo que pasa es que hay algoritmos de Machine Learning detectando otros patrones de búsqueda a través de las cookies, ¿no? Entonces muchas veces buscas cosas, se quedan cookies, las páginas detectan las cookies o a través de las búsquedas que haces y lo meten en un algoritmo de Machine Learning y van haciendo esas búsquedas. A lo mejor hacemos un ejercicio de eso. Eso se le llama este, sistemas de recomendación que se hacen con Machine Learning. Denme un minutito, voy rápido por mi cargador, si no se me va a apagar la máquina.
Creo que sí se le acabó la batería. Sí, creo que sí.
Ah, perdón, está de regreso. Iniciamos, ¿no? ¿Les parece? Cierto. Ok. Oye, Arturo, a mí me pide ingresar nuevo PIN. Nuevo PIN. Ajá, me sacó del... Y a mí también. Les paso el PIN que tengo. Sí, amigo. A ver, no sé si sea. mm, ¿Sí ven la pantalla? Sí. Sí, Y pero la pantalla sí se ve. hay un error, Artur. Me sacó y volví a entrar, pero ya estoy doble. Estoy duplicado. Sí, yo también. Acá. Igual. Mm, a ver, bueno, ¿les parece que lo vuelva a iniciar? Ok, Les paso a un nuevo PIN. Ok. ok. ¿Ven la pantalla? Sí, 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 sí. Entonces, ahí se alcanzan a ver el PIN, ahorita se los paso por WhatsApp. Ahí está el PIN en la pantalla. Ahora no me veo. Yo entré, pero no me veo. Ahí está. Ya, ya, ya. Ok. Súper. Entonces, si les parece bien, empezamos. ¿Ya están todos dentro? Sí. Sí. No, todavía faltan, ¿no? Dos, cuatro, Faltan seis, dos, ocho. creo, pero Faltan dos. Sí, pero desde hace rato no se conectaron. Yo no me veo, Artur. Yo ya estoy adentro y no me veo ahí en los jugadores. sí, es que sí apareciste, pero después desapareciste. Ya estás, ¿no? Ya estoy, sí. Es que me tuve que mover de mi lado, estoy en el celular y ya, pero ya estoy. Perfecto. Iniciamos. Vámonos. ¿Cuáles son las empresas líderes en la investigación en IA? Eso lo vimos, ¿no? Muy bien. La siguiente. Solo el 28 de las empresas están desarrollando proyectos de IA. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Todavía hay muy poquitas empresas que están desarrollando proyectos de IA. Y yo creo, como tomé estadísticas de Estados Unidos, en México debe ser todavía menos.
DeepMind es el creador de AlphaFold, AlphaStar y AlphaFold. Verdadero. Ok. Gabriel va arriba, ¿eh? Es una de las aportaciones más destacadas de Facebook. Facebook desarrolló un framework. ¿Cuál fue? TensorFlow, PyTorch, NumPy o Scikit-learn. Ok, PyTorch, ¿no? Lo desarrolló Facebook y se ha convertido en un digno competidor. A ver, vamos. Son servicios de AWS centrados en la IA. SageMaker, Recognition Poly, Lex o Cognitive Services, TensorFlow, Dialogflow, Watson, o Luis, iPlatform, AutoML, Café, Fraud Detector, Alexa o GPT-3. Tan, 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 tan. Ok, SageMaker, Recognition, Poly y Lex, ¿no? Son servicios de AWS. Ok, mira, Deyanira ya se posicionó. ¿Verdadero o falso? TensorFlow es una librería de Deep Learning. ¿Cierto o falso? Verdadero. ¿Sale? Recuerden que no es lo mismo Deep Learning que Machine Learning. Deep Learning es una área de conocimiento dentro del Machine Learning, principalmente enfocado a desarrollar soluciones de redes neuronales de muchas capas. Perfecto. Esta pregunta es un poquito complicada, porque bueno, ¿cuál para ustedes, cuál creen que es de mayor importancia? ¿Cuál es más importante? ¿TensorFlow o PyTorch o Scikit-learn o Keras? Y ordenarlas en ese orden, ¿no? De mayor a menor importancia. Ok, bueno. Igual Deyanira sigue a la cabeza. Son empresas de IA en el sector automotriz. Nutonomy, Nauto, Tesla, Microsoft, Oracle
General Motors, MMG, Solar, Uber, Rappi, Clip. Muy bien. Nutonomy, Nauto y Tesla, ¿no? Recientemente Nutonomy fue adquirida por, creo que Hyundai. ¿Existe una legislación específica para IA en México? ¿Verdadero o falso? Muy bien, falso. No hay una legislación específica. Hay un grupo de trabajo ya, que es la Asociación Mexicana de Inteligencia Artificial, que está trabajando en estos marcos regulatorios, porque yo creo que sí se debe de legislar y se debe de limitar, porque va avanzando, cada vez avanza más rápido y sí podría haber peligros, incluso para que los gobiernos la usen en nuestra contra, ¿no? Para problemas de represión, como está sucediendo en China, que ya la población está reprimida y está controlada por sistemas de IA. Entonces no está alejado de la realidad. Es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en México. Es LGPD-PPSO, LFPD-PPP, GDPR o LGPD. Muy bien. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares o LFP-PPP. Nombre muy fácil, ¿verdad? Jesse. El responsable deberá obtener el consentimiento para tratamiento de los datos personales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Nada más aquí es muy importante recordar que no solamente es el consentimiento, deben de decir para qué los van a usar y si los van a usar para otro fin para el cual no fue especificado, deben de volver a solicitar el consentimiento, ¿no? La ley considera multas muy grandes por no cumplir con esta regulación. Entonces yo los invito a que descarguen la ley del Diario Oficial de la Federación y lo lean. Son como unas 20 páginas, ¿no? En un día, un ratito, lo pueden leer. Es súper recomendable para cualquier informático. El responsable del manejo de los datos debe garantizar la rectificación, modificación, acceso y cancelación de los datos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, exactamente, ¿no? Nosotros en nuestros sistemas de informáticos, si vamos a emprender y vamos a desarrollar un sistema de inteligencia artificial que recopile datos del usuario, debemos garantizarle que el usuario los pueda rectificar, los pueda modificar, pueda tener acceso o en su momento la cancelación y desaparición total de los datos de nuestra base de datos sin posibilidad de recuperación. Eso es un delete total de disco de ese conjunto de datos. Y esos son derechos del usuario.
¿Cuáles son los dos tipos de modelos predictivos en las funciones en función de su explicabilidad, ¿no? Vimos ahí dos modelos en los cuales se pueden clasificar los modelos predictivos y nos van a permitir hacer unas cosas o no. Nos van a permitir ver unas cosas o no. Perfecto. Son modelos de caja blanca y modelos de caja negra. Recuerden que los modelos de caja blanca podemos ver qué es lo que hizo el algoritmo para llegar al resultado, como los algoritmos de árboles de regresión o random forest. Hay algunos algoritmos, principalmente las redes neuronales, que por su complejidad y la cantidad de operaciones matemáticas que internamente hacen, la verdad es que es muy o extremadamente difícil o inviable ver por qué llegaron a ese resultado. Se convierten en un modelo de caja negra y no podemos explicar por qué llegó a ese resultado. ¿Sale? Entonces algo ahí muy, muy complejo. De hecho, hay algunos trabajos de doctorado que están empezando a diseñar algoritmos para analizar a los algoritmos y ver qué es lo que hicieron. Oh, qué bien, solo mujeres en el podio. Mira, perfecto. Y fíjate que las mujeres en lo que es informática están posicionando fuertemente, ¿eh? Yo ya conozco a varias compañeras que están pegando fuerte. Pues muchas gracias, muchachos. Hasta aquí llegamos con la sesión del día de hoy. Un poquito, una disculpa ahí por el inconveniente de la energía. Para la próxima trataré de que no nos suceda esto. ¿Sale? Sale, muchas gracias. Buen día a todos. Buen día a Gracias, todos. buen día. Muchas gracias. Bye. Buen día. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Oye, Arturo, un Sí. favorcito. ¿Me podrías regalar la grabación de la clase 5? Porque esa Sí. no la subiste. A ver, ahorita la veo. Porfa. Ah, sí. Sí. Yo también te iba a decir eso, Arturo, que la 5 no está. Nada más está el link de la clase, pero, o sea, la grabación no la subiste. Ah, mira, a ver, déjame lo reviso. En teoría, Zoom lo hace en automático. Déjame ver por qué no lo hizo. De la pasada también, ¿no, Artur? Por favor. Sí, de la de ayer. Sí, es que llegué un poquito tarde y me faltaron Ah, cosas de sí. apuntar. Sí, ahorita se las pasó. Esa yo creo que ya me llegó el link de generación, porque se tarda un poquito en encontrarla. Ahora se las paso. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias, bye, buen día.